Soy Emilio Silva, profesor universitario, integrante de la Plataforma Internacional de Solidaridad con la Causa Palestina, aquí desde la República Bolivariana de Venezuela. En estos momentos nos encontramos presentes en la realización de la última edición por este año 2024 de la Feria Agroecológica Conuquera, que estamos dedicando a la causa del pueblo palestino, considerando que estamos en una época donde se festeja el nacimiento de Jesucristo, quien históricamente ha nacido en el territorio actual de Palestina y por lo tanto se puede considerar que es de nacionalidad palestina. ¿Qué está pasando actualmente en Palestina, compañero? El pueblo de Palestina está siendo víctima de un sostenido proceso de colonización por parte de fuerzas europeas integrantes de la estructura capitalista vigente primero en Europa y después en Estados Unidos. Lamentablemente el pueblo de Palestina ha sido objeto de colonización desde el año 1917 por parte de élites burguesas, en este caso integrantes de la clase dominante inglesa, que ha estado en proceso de articulación o de negociación, como se le pueda llamar, de contubernio, de conciliábulo, de acuerdos asquerosos debajo de la mesa, con las élites burguesas creadoras de una ideología llamada sionismo, la cual pretende justificar la colonización de cualquier territorio del planeta Tierra, empezando por Palestina, con el fin de apoderarse de los recursos minerales, energéticos, económicos, etcétera, que están presentes en esos territorios, o también se valen de su ubicación geoestratégica desde el punto de vista político y económico para consolidar un proceso de dominación mundial, cuando ya el imperialismo pasó de su fase industrial a su fase imperialista, estudiada por Vladimir Lenin en el libro El imperialismo, fase superior del capitalismo. Justamente cuando ya entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX estaba emergiendo el imperialismo como fase superior de dicho modo de producción perverso y explotador, pero al mismo tiempo con la crisis generada en el ámbito europeo debido a la dinámica propia del capitalismo, se fueron generando diversas corrientes ideológicas que al principio dieron origen al sionismo y después, posteriormente, al fascismo, al nazismo, al franquismo y a cualquier otra tendencia supremacista, colonizadora, racista, supremacista, que pretende justificar el dominio del mundo por parte de un grupo que se autodefine como la raza elegida, el pueblo elegido, la raza superior, en fin, toda clase de eufemismos de tipo ideológico que en parte se sustentan sobre argumentaciones pseudocientíficas o con manipulaciones de tipo religioso para justificar precisamente ese tipo de proceso de colonización que se inició no solamente en Palestina, sino en otros pueblos del mundo, pero que en este caso, que nos ocupa de Palestina, la alianza entre el imperialismo inglés y el sionismo europeo en un doble proceso de colonización política y poblacional hizo que el pueblo palestino empezara a insurgir desde el comienzo del siglo XX en contra de esas corrientes supremacistas presentes en su territorio y que ha implicado, lamentablemente para su desgracia, el desalojo, la discriminación, la persecución, la masacre, el genocidio, el saqueo e incluso el historicidio, el epistemicidio y el memoricidio en contra de ese pueblo cuyos antepasados son los creadores del judaísmo y del cristianismo como dos de las tres grandes religiones monoteístas junto con el islam, que al igual que el resto de otras religiones pregonan por la paz, la tolerancia, el respeto y el bien común. Valores que han sido recogidos y asumidos por distintos procesos revolucionarios a lo largo de la historia, incluyendo la gloriosa Revolución Socialista de octubre de 1917, cuyo líder Lenin reconoció que los revolucionarios asumen más de 2000 años de altos valores humanos para
llegar a una futura sociedad sin ningún tipo de discriminación ni de explotación, y que son precisamente valores que están enraizados en la tradición judía, cristiana y musulmana, que ha sido encarnada sucesivamente por los pueblos del Asia Occidental, más concretamente el pueblo de Palestina, que ha sido víctima precisamente de esa ideología llamada sionismo, que no tiene nada que ver y que es contraria a tales valores éticos elevados de humanismo que son recogidos por todos los procesos revolucionarios del mundo. Entonces, en aras de esa herencia que enriquece a la humanidad, el sionismo busca de apropiarse de sus formas para darle un contenido ideológico burgués, racista, anticomunista, segregacionista, discriminador y genocida, que ha tratado de implementar en Palestina por varias razones. Primero, porque por los puertos de ese país, junto con los del Líbano y de Siria, que también han sido víctimas del imperialismo europeo primero y estadounidense después, junto con el sionismo, han sido parte de la histórica ruta de la seda que existía desde hace siglos, y que ya para el siglo XIX eran ambicionados dichos puertos por parte de las fuerzas colonizadoras europeas, las cuales requerían tener una cuña poblacional de origen europeo y de carácter colonialista y supremacista para apoderarse del control de dichos puertos, por donde circula buena parte del comercio mundial. Aparte de eso, las costas de Palestina son cercanas al canal de Suez, que se construyó precisamente por una alianza entre el imperialismo francés y el imperialismo inglés para facilitar el proceso capitalista del comercio de mercancías, que no tiene nada que ver con el comercio sagrado de los pueblos para enriquecer las civilizaciones, cuando más bien busca enriquecer los bolsillos de los grandes magnates del comercio, de las finanzas y de la industria bajo la égida del capitalismo. Aparte de eso, dicha cuña poblacional instalada en Palestina ha tenido la misión por parte de esas élites burguesas de generar división y controversia entre los distintos pueblos del mundo árabe, quienes anhelan construir la gran nación árabe, así como los pueblos de América Latina anhelan construir la patria grande de los libertadores. Entonces, ese anhelo legítimo de los pueblos que van desde Marruecos hasta Irak de tener una gran nación árabe representa un serio peligro para la dominación de las élites burguesas europeas y estadounidenses sobre tan vastos territorios que tienen una ubicación geopolítica de vital importancia para el control de la economía mundial. Por lo tanto, requerían tener esa base poblacional colonialista insertada en Palestina para este objetivo, que se suma después al descubrimiento posterior, a comienzos del siglo XX, de grandes yacimientos de hidrocarburos en los países aledaños a Palestina. Entonces, todas estas grandes razones obligaban a las élites burguesas sionistas, en contubernio con las élites burguesas imperialistas de Europa, en tratar de articular esfuerzos entre sí para lograr el control de tan importante territorio vital en el funcionamiento de la economía capitalista mundial en su fase imperialista. Por tanto, el pueblo de Palestina está librando actualmente una lucha que no es solamente por su derecho a la supervivencia, sino también incluso por la supervivencia misma de toda la humanidad, porque estas élites burguesas aspiran al control de todos los pueblos del mundo, a los cuales le quieren aplicar la misma receta genocida, epistemicida, historicida y supremacista contra cualquier otro grupo humano que pretenda levantar la voz y empuñar las armas en contra de esos procesos de dominación mundial. Entonces, la lucha por Palestina es la lucha por la humanidad. Habla de levantar las armas. Muchas veces no se entiende esa necesaria
ilegítima resistencia del pueblo palestino, compañero? Eso tiene que entenderse como el derecho de los pueblos a la supervivencia física en contra de los planes genocidas de fuerzas agresoras. En el caso concreto de la hermana y futura República Socialista de España, el pueblo general, el pueblo español en general y los distintos pueblos que conforman ese gentilicio multinacional, vascos, catalanes, navarros, castellanos, andaluces, gallegos, etcétera, etcétera, tuvieron que empuñar las armas en contra de las tropas imperialistas napoleónicas en el siglo XIX para asegurar su supervivencia como gran nación española, pero bajo un esquema distinto que no tiene nada que ver con la monarquía, ni con la explotación, ni con ninguna de esas taras que todavía perviven en ese hermano pueblo español. Entonces, de igual manera como ese pueblo tuvo que empuñar las armas en contra de esas tropas invasoras, también los pueblos de América Latina tuvieron que hacer eso en contra de las fuerzas monárquicas provenientes de esa nación para asegurar su independencia y soberanía en América Latina. También los partisanos que lucharon contra las fuerzas nazifascistas durante la Segunda Guerra Europea de alcance mundial, en este caso Segunda Guerra Mundial, representaron la lucha legítima de los pueblos europeos, en este caso en contra del genocidio nazifascista que era avalado también por las fuerzas imperiales del sistema capitalista mundial con el fin de destruir a la Unión Soviética, cuyo pueblo multinacional también tuvo no solamente que impulsar a sus propias fuerzas armadas representadas por el glorioso Ejército Rojo, sino también incluso la misma población civil de todos los pueblos que conforman la Unión Soviética tuvieron que empuñar las armas en una lucha partisana, cívico-militar, en contra de esos fascistas y nazis genocidas que en su momento también pactaron con las fuerzas sionistas para quitarle Palestina al imperialismo inglés y adjudicársela a cualquiera de estos otros proyectos imperialistas europeos y en última instancia al sionismo, que siempre jugaba a ganador con el imperialismo inglés, con el imperialismo alemán, con el imperialismo italiano y después, ahora, actualmente lamentablemente, con el imperialismo estadounidense. Por lo tanto, todos los pueblos del mundo tienen el derecho legítimo a la supervivencia y a la lucha armada de liberación nacional en contra de sus opresores y explotadores, incluso si son de su propia nacionalidad. Es un derecho que incluso ha sido consagrado en un organismo para nada comunista como la Organización de las Naciones Unidas y que precisamente en su carta fundacional consagra el derecho de los pueblos a la lucha por su supervivencia gracias precisamente al reciente triunfo para entonces del Ejército Rojo de la Unión Soviética. Si eso no hubiese sido posible, ese derecho a la lucha armada no lo hubiesen puesto las potencias imperialistas que contribuyeron a la creación de la ONU como un organismo que actualmente está sometido a sus dictámenes con el fin de tratar de legitimar por omisión o complicidad al genocidio sionista que se está generando actualmente en contra del pueblo de Palestina, lo que implica también que es necesario refundar la ONU o crear otros organismos multinacionales que respondan a los intereses de los pueblos por encima de los intereses de las élites burguesas que dominan esos pueblos. Finalmente quiero añadir lo siguiente con la venia de quienes me están escuchando en este momento. Es necesario desmontar todo el discurso y el entramado ideológico que el sionismo ha insertado con sus tanques pensantes, medios de comunicación, empresas transnacionales que han mercantilizado el derecho a la comunicación, las redes sociales digitales en manos de empresas privadas, capitalistas, que han estructurado desde hace décadas un discurso que busca legitimar los peores preceptos que sustentan al sionismo. En este caso, cuando se habla de pueblo judío, ese es un concepto mal empleado. En el seno de cada pueblo
los integrantes del mismo son creyentes en cualquier religión o tienen derecho a no creer en ninguna religión. Y por lo tanto, nadie habla de pueblo ateo, pueblo musulmán, pueblo budista o pueblo cristiano. ¿Por qué tenemos que hablar de pueblo judío? Porque en su momento existió una región en Palestina que se llamaba Judea. Bueno, la religión surgida en Judea es la religión de Judea, es decir, el judaísmo. Y los nacidos en Judea se denominaban judíos porque eran nacidos allí. Y al mismo tiempo, la religión surgida en ese territorio, cuando se empezó a propagar a otras regiones fuera de Judea, empezó a ser asumida por pueblos en donde sus integrantes que se hacían partícipes o seguidores de esa religión se denominaban judíos. No porque fueran originarios de la región de Judea, sino porque eran creyentes de una religión surgida en Judea. Y cuando ese territorio dejó de llamarse como tal para después, junto con Galilea y Samaria, empezar a llamarse Palestina en la época del Imperio Romano, el gentilicio judío desapareció, pero no la religión judía. Y ese gentilicio judío se convirtió en gentilicio palestino. Y los antepasados de los palestinos nunca fueron totalmente expulsados de su territorio, excepto la ciudad de Jerusalén, como castigo por parte de los imperialistas romanos en su momento. Eso desmonta el mito de que todos los seguidores del judaísmo del mundo son descendientes de un único pueblo. Falso. Es una religión que puede ser asumida por gente de cualquier otra población distinta a la de los antepasados de los palestinos. Me disculpo por el posible tecnicismo que he tenido que emplear para tratar de desmontar el falso concepto de pueblo judío, que no existe. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿usted entonces es un nazi partidario de negar la condición humana a los creyentes de la religión judía? Respuesta, no. Porque en el seno de cada pueblo existen comunidades religiosas creyentes en determinado credo de cualquier tipo. Existe la comunidad religiosa cristiana, católica, la comunidad religiosa cristiana evangélica, la comunidad budista, la comunidad musulmana, la comunidad santera en el caso de Venezuela, donde existe gente creyente en la santería, y la comunidad religiosa judía. ¿Y qué tienen en común todos los integrantes de esas comunidades? La nacionalidad venezolana, en el caso nuestro de la República Bolivariana de Venezuela. Entre un judío polaco y un judío venezolano, lo único que tienen en común es la religión judía, no la nacionalidad. Por lo tanto, tampoco existe la nacionalidad judía porque eso implicaría hablar de nacionalidad cristiana, nacionalidad atea, nacionalidad musulmana, y eso es absurdo. La nacionalidad de una persona no se define por la religión que pueda o no creer. Entonces, todo esto lo planteo como un ejemplo de que nosotras y nosotros estamos obligados a estudiar con rigurosidad la historia y el idioma, en este caso castellano, para evitar manipulaciones y tergiversaciones de tipo ideológico que permitan sustentar la falacia de la existencia del pueblo judío, de la nacionalidad judía o de la raza judía, cuando las razas no existen. Y mucho menos una raza, en caso de que existiera, se puede condicionar por una religión. Entonces, planteo todo esto como un llamado necesario, urgente y angustioso que tenemos que asumir para desmontar ese discurso, incluso entre los mismos que sostenemos el apoyo del pueblo de Palestina, porque a veces se nos escapa la liebre en medio de nuestros reclamos contra el sionismo y de nuestras muestras de apoyo y solidaridad con Palestina, cuando realmente hablamos de que el pueblo judío tiene que hacer la paz con el pueblo palestino. No, no existe pueblo judío. Y en el seno del pueblo palestino existen palestinos de religión judía, de religión cristiana y de religión musulmana. Mientras que en el territorio palestino mal llamado Israel, lo que existe es una colectividad de invasores y colonizadores de procedencia predominantemente europea que en lo que menos creen es en la religión judía, porque son unos hipócritas que se escudan falsamente detrás de esa religión para justificar el genocidio y la destrucción del milenario pueblo palestino, al cual apoyamos con toda nuestra fuerza desde la República Bolivariana de Venezuela, en unión con todos los demás pueblos del mundo, que estaremos dispuestos siempre a dar nuestra voz y todo tipo de muestra de solidaridad con la gloriosa causa del heroico pueblo de Palestina.